El intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompe con todos los códigos de convivencia político. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, habrá horas en televisión, radio, en los medios, en estos medios, en la gráfica, sobre los motivos sociológicos, psicológicos y demás. No los vamos a analizar en este espacio, simplemente decir que la Argentina estuvo al borde de un quiebre institucional que ni siquiera podemos mensurar hoy. Por otro lado, las explicaciones de algunos de los medios concentrados y de ciertos dirigentes de la oposición dejan a las claras dónde está parado uno y otro. Hace días que yo vengo haciendo referencia a un tuit de uno de los referentes de la oposición, Ricardo López Murphy, que días antes dijo: son ellos o nosotros. Y uno que está grande, empieza a hacer un raconto de los hechos viejos y de los hechos nuevos. De los hechos viejos me queda el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55 y el periplo que sufrió el cadáver de Evita. En los hechos nuevos me quedan desde las bolsas mortuorias en las rejas de la Casa de Gobierno hasta las movilizaciones de quema de barbijos, de rechazo a las vacunas, de reclamo a las vacunas, de rechazo a la cuarentena, de la cuarentena más larga del mundo. Las explicaciones son un poco más sencillas. Lo que estamos discutiendo acá es la centralidad no solo de Cristina Fernández de Kirchner, sino de un proyecto político que cuando se fue en el 2015 dejó números muy altos y muy buenos en cuanto a producción, en cuanto a baja de desempleo, en cuanto a distribución de la riqueza, pero que esas tendencias llevan años conseguirlas. Sostenerlas en el tiempo implican más participación del Estado, más incentivo a las pymes, más fondos para la educación, para la tecnología, y lo que proponen desde otros sectores es un país empobrecido, un sector donde le tenés una clase, un modelo político donde tenés que sacarle derechos a los trabajadores o a los jubilados, a las jubiladas, para que la caja cierre. ¿Qué han hecho con esta persecución judicial y con este final del atentado contra Cristina Fernández? Bueno, fue cercarla. Fíjense ustedes que previo al atentado, Cristina Fernández estuvo con sus apariciones, casi diríamos a promedio de 1-2 por semana, porque estaba hablando de temas esenciales. Bimonetarismo, una situación que vive la Argentina, que viene atravesando la Argentina durante décadas, que está directamente ligada con la inflación, llegar a acuerdos, y acá abro un paréntesis, ¿no? Cristina se reúne con Melconian, con Redrado, con Héctor Daer, dirigente de la CGT, con el que la separan varias cuestiones. Sin embargo, se reúne con los que no piensan igual o con los que están en la vereda de enfrente. ¿Con cuántos de estos personajes se puede reunir Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algún otro referente? Javier Milei, digo, el propio Esper. ¿Con quién pueden dialogar si tienen un discurso de brutalidad absoluta? Esa es una cuestión, insisto y vuelvo a esto que venía proponiendo la vicepresidenta. Discutir realmente la cuestión económica, salarial, laboral y además de inflación, de lo que vive la inflación y que nos afecta a todos. La vicepresidenta además hizo mención no solo al tema del bimonetarismo, sino a esto de los acuerdos. Entonces, cuando se plantea desde un sector de la sociedad esto de encauzar el diálogo político,
pasa lo que pasa. Desde el plano judicial, que entre otras cosas la causa de vialidad lo que pide es correrla del escenario político y no permitirle, además de la condena obviamente penal, no permitirle ser candidata o participar de algún cargo político. De una u otra forma, desde la justicia o con un arma en la mano, lo que se quiere, lo que se pretende, es correr a Cristina Fernández de Kirchner del centro de la escena. Para muchos, lamentablemente, esto es imposible porque sigue teniendo centralidad en cada una de sus apariciones públicas y porque además se propone discutir ideas y no nombres. Esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Cómo anda eso? Claro, Alejandro. Bueno, acá andamos bien, pese a los tiempos difíciles, bien. Seguro, seguro. Bueno, contame cómo fue, porque te habrán preguntado un montón, esa reunión con el embajador de Estados Unidos. Inesperada, sorpresiva. Eh, La verdad que la reunión es a raíz de que la OIT de Argentina nos propuso para que participemos en un concurso que se hace a nivel internacional desde los Estados Unidos en la lucha contra el trabajo infantil. Entonces, la OIT de Argentina, en concreto Gustavo Ponce, nos eligió a la Wolra para que representara a Argentina, y esto, nuestra propuesta, por supuesto, contó con el aval de la CGT, del Ministerio de Trabajo de Nación, de la CETI, CGT, que es el área, digamos, de la CGT de lucha contra el trabajo infantil, que coordina la compañera Susana Santomingo. Bueno, cuando nos avisaron que nos habían elegido, bueno, dijimos, bueno, está bien, aceptamos que nos proponga, pero bueno, quedó ahí. Y hace 2 semanas nos avisaron que habíamos salido segundo, que ganó, digamos, una organización de Vietnam, pero que había una decisión de entregarnos un reconocimiento por ser el único sindicato que desarrolla una tarea como, digamos, contra el trabajo infantil. Así que, bueno, ahí nos avisaron que no iban a entregar, que el embajador de Estados Unidos iba a entregar. Se nos corta un poquito, Luis, se nos corta un poquito. Me decías, me decías que ahí... Hola. Ahí estamos un poquito mejor. Me decías que los recibió el embajador de Estados Unidos y entonces... Nos comunicaron que el día 21 de septiembre lo iba a recibir el embajador de Estados Unidos para entregarnos el reconocimiento. Y bueno, ayer fuimos junto con el compañero Norberto Cafaso, que es secretario de gremial y responsable de la campaña por la erradicación del trabajo infantil, y la compañera Romina de los Santos, que es nuestra secretaria de Finanzas. Y bueno, y nos encontramos ahí en la embajada, que también habían sido invitados el representante de la OIT en Argentina, Gustavo Ponce, la compañera Susana Santomingo, que realmente es un ejemplo y de aquí realmente aprendemos, y nos enseñó este camino que venimos recorriendo, que es una compañera del Sindicato de Comercio de Capital, de la Secretaría de Derechos Humanos, y estaba también Cecilia Cross, que es su secretaria
del Ministerio de Trabajo, que tiene a cargo el presidente de la CONAITI, que es la Comisión Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, y los compañeros Gerardo Martínez y Jorge Sola. Así que fue algo realmente muy raro estar ahí dentro de la embajada, recibiendo un reconocimiento a la tarea que desarrolla nuestra organización. Y la verdad que el embajador conoce la realidad de la Argentina y del movimiento obrero. El movimiento obrero, indicó el rol del movimiento obrero, ahí comentó que había tenido reuniones con la CGT, con la CGT de Hugo Yasky, que el objetivo es establecer un vínculo entre el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo de la Argentina y ser un puente entre el movimiento obrero, el movimiento sindical de Estados Unidos y la Argentina, porque tenemos que aprender mucho del movimiento obrero argentino y que él Sí, a ver, está, hago un punto ahí, Luis. convencido que Espera, es espera un el poquito camino. porque se volvió a complicar un poquito la conexión. Pero decía, hago un punto ahí en esto que estabas planteando vos, que decís, el movimiento obrero argentino, casi, bueno, no lo dijiste textualmente, yo sí lo pongo. El movimiento obrero argentino es casi un ejemplo para afuera, ¿no? Es como puertas adentro tiene cierta mala prensa, pero cuando vos pasás las fronteras, el movimiento obrero argentino siempre se destaca por haber conseguido los derechos, eh, por tener referentes en diferentes áreas. ¿Por qué crees eso, que tiene tan buena prensa afuera el movimiento obrero argentino y tan mala adentro? Y creo porque justamente porque representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, porque es un factor de poder. O sea, Perón, ¿no? El movimiento obrero existía antes que llegara Perón, Sí. que fuera la presidente, pero Perón, digamos, generó las condiciones para que el movimiento obrero no solamente sea, digamos, una herramienta en la lucha reivindicativa, sino también que fuera una herramienta que tuviera poder para poder incidir. Espera porque se nos colgó. Te decía, Luis, ¿por qué crees que puertas afuera el movimiento obrero argentino tiene tan buena prensa o se destaca toda su labor y puertas adentro no tanto? O se lo Y creo cuestiona que tanto. que justamente es porque es un factor de poder en Argentina y porque representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, digamos, hay sectores que quieren un movimiento obrero débil, que sea espectador y que no incida. Claro. Entonces, acá hay toda una experiencia, una organización del movimiento obrero argentino en sus distintos matices, y por eso tiene un reconocimiento internacional y por eso, digamos, desde acá, desde adentro de la Argentina, recibe tantas críticas, ¿no? Que puede ser, digamos, que haya críticas, ¿no? Uno no coincide en todo lo que hace cada Claro, obvio, organización, no, pero, seguro. pero lo concreto es que tiene una capacidad de incidencia, de organización, de movilización, y esto cuando lo dijo el embajador, dice, yo estoy sorprendido porque conocía, dice, superficialmente lo que era el movimiento obrero argentino, pero cuando llegué acá me di cuenta realmente de la organización que ha construido, de su capacidad, que no es un movimiento obrero solamente que plantea reivindicaciones, sino que también plantea propuestas y que Sí, a construye. ver, que no solo es eso, Luis, lo hemos dicho, bueno, nosotros lo planteamos siempre, no solo es eso, sino que es capacitación para los trabajadores y trabajadoras, beneficios para los afiliados, obra social, turismo, recreación, subsidios, digamos, hay la No, tarea que llevan a... Sí. y además, digamos que
que tiene el movimiento obrero tiene una capacidad, digamos, de sentarse a una mesa y Claro, más allá de las diferencias, construir, digamos, acuerdos, sí, eh, y eso, pero eso tiene que ver con la matriz del peronismo, por ese ujú, rol que Perón le dio al movimiento obrero, digamos, ¿no? ujú, Que le planteó ese desafío de ser sí, parte de un movimiento nacional, que es la columna vertebral, ujú. que es el eje del Sí, movimiento nacional, y eh, eso, digamos, está en la esencia del movimiento obrero claro. argentino. Sí, y además con capacidad, como decís vos, con capacidad de diálogo y negociación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo estamos viendo con este tema de paritarias, donde el grado de conflictividad en realidad es bajo, salvo honrosas excepciones, ¿no? Como estamos viendo en el caso del neumático, que hay otros intereses, pero en líneas generales, eh, los trabajadores, por eso a mí muchas veces me revela cuando hablan de reforma laboral. Digo, más que reforma laboral, muchachos, todos los años los convenios colectivos se actualizan, no son de la década del 40 los convenios colectivos. Hay ¿No? una, sí, Y además que esto, un elemento, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que uno puede ser, digamos, militante político, puede ser, digamos, venir de cualquier sector, digamos, de mm, cualquier actividad, abogado, sí, deportista, artista, cualquiera, profesional, sin digamos, sin experiencia. Y que tiene posibilidades. La política claro, da esa posibilidad. En cambio, en claro, el sindicalismo, si uno no tiene un camino claro, recorrido, claro, es no podés difícil. conducir un sindicato. Claro, sí, Porque si no fuiste delegado de base, si no no fuiste estuviste, delegado de base, que eh, el delegado de base es, digamos, un rol estratégico fundamental. Si no sí, tuviste tareas regionales, porque uno está en contacto, digamos, pensando cómo hacer para mejorar la actividad, para que las trabajadoras y trabajadores mejoren sus condiciones, para que le vaya bien al país. Por eso nosotros siempre decimos, queremos que le vaya bien a la Argentina, porque si le va claro, bien a la Argentina, le va bien a los trabajadores, al pueblo claro, trabajador. claro, Entonces, pero bueno, eso está en discusión en la Argentina. claro, Entonces, muchas veces, en realidad, lo que se expresa digamos, es la discusión de fondo. claro, ¿Por qué? Porque quieren un movimiento obrero, digamos, que acompañe, que no tenga protagonismo, que ujú, solamente se preocupe por lo reivindicativo. Pero cuando hablamos ya de cuestiones políticas, cuando hablamos del proyecto de país, nos paramos desde ahí, eso genera, claro, no, ustedes tienen que dedicarse sí, solamente a laburar, a lo suyo, claro, digamos, ¿no? A lo claro. reivindicativo y no a lo político. Luis, ¿lo viste a Stanley más peronista que muchos de los de este lado, como dijo Pablo, Pablo Moyano? La verdad que Pablo hay que reconocerlo, que, Que bueno, tiene Pablo esa es salida, así, ¿no? tiene esa salida y es muy ingenioso, ¿no? Para dar mensajes. Y estuvo muy bien. Sí. Encontramos un embajador muy amable, Ujú. amable en el trato, humilde, diciendo, por ejemplo, ustedes tienen la grieta, nosotros también tenemos la grieta en Estados Ajá. Unidos. Ah, mira. Ah, Tenemos ah. los mismos problemas que tiene Argentina. Ujú. Y dice, y Ujú. queremos aprender de Argentina. Ustedes tienen derecho que allá no lo tienen los trabajadores y las trabajadoras. Mira. En la lucha de género, por la igualdad, Ujú. dice, ustedes están mucho más avanzados que nosotros. Ah, Dice, con la cuestión de migrantes, acá ujú. está mucho más avanzado que. Que no O toca. sea, que un embajador de Estados Unidos venga a Claro. reconocer, ¿no? Que un país Ujú. como la Argentina, que Claro. todas las veces nos viste desde los medios de comunicación Sí, hegemónicos, sí. somos lo peor que hay. Claro, Lo peor que claro. hay en el mundo es la Argentina, somos Ujú. nosotros. Esto es lo Ujú. que hay que cambiar. Bueno, viene el embajador de Estados Unidos a decir, no, ustedes realmente, si logran resolver, dice, las diferencias políticas, Argentina Ujú. tiene un potencial enorme. Ujú. Bien, Dijo Luis. diferencia política. Sí, 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 diferencias políticas. Bueno, pero las diferencias políticas no son si los trabajadores tienen jornadas de 8 o 10 horas. Las diferencias políticas son te saco los derechos laborales o defendemos los derechos. O sea, son muy extremistas las diferencias políticas. No, no, no es que estamos en Hay una una línea para cuestión, acordar. hay una cuestión que sí, que es el fondo de la cuestión, que es algo que no lo resolvimos, que lo que está en pugna son dos proyectos de país. Claro, claro.
Entonces, el general Perón planteaba un proyecto que tenía que incluir al 80% de la población, de los seguro. sectores populares, o sea, Seguro. que la minoría tenía que quedar afuera, ¿no? Y creo que todavía no hemos logrado, digamos, reconstruir, ¿no? Que eso es el movimiento nacional, que son todos Sí, aquellos sectores afectados por las políticas neoliberales. Todos los exacto. sectores, digamos, que la política neoliberal, digamos, margina, excluye, esos son todos nuestros aliados, los aliados, digamos, de las trabajadoras, de los trabajadores, del peronismo. Y después está, bueno, una minoría, que es una minoría que se expresa en todo el mundo, que son estos sectores de ultraderecha, bueno, que tienen un mensaje, digamos, como decía Jauretche en el 55, en un libro Claro. que él escribió, Los Profetas del Odio, lo escribió en el Sí. año 55, así se llamaba ese libro. Entonces, estamos viviendo, digamos, un momento, la humanidad, la Argentina, la región de la Argentina, donde hay sectores, digamos, ¿no? Que representan intereses minoritarios y que van utilizando, como intentaron hacer con Cristina, con nuestra vicepresidenta, que intentaron, digamos, hacer un magnicidio, ¿no? No pudo, no supo, no Sí, sé, sí. no apretó el gatillo otra vez, Ujú. pero hace poco tiempo en Japón también hubo un Pasó lo magnicidio al mismo, que sí, sí. era, digamos, el candidato a premier de Japón, lo Ujú. mataron en un acto a la mañana en la calle. Claro. O sea que la violencia, El digamos, mundo está digamos, de así, estos sectores se ha profundizado y más aún después de la pandemia. Y más obviamente. aún después de la pandemia. Ujú. Luis, te agradecemos como siempre el contacto, en este caso con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme y obviamente lo seguiremos porque hay mucho para hablar de la actividad de ustedes y obviamente nos vamos a referir como siempre a la precarización laboral, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Y te mandamos un abrazo Bueno, yo también. antes Sí, dale. quiero contarte algo que, digamos, que tuvimos, además de después que nos entregan el reconocimiento, Sí, cómo estuvimos no. compartiendo un análisis de la situación nacional, internacional, un ida y vuelta. Ujú. Y comentamos la experiencia nuestra, de nuestra política, de los parques ladrilleros, Ah, ¿no? Y entonces sí, sí. explicamos lo que son los parques ladrilleros, Sí. y dice, me gustaría conocer uno. Si un Ah. embajador de los Estados Unidos visita Los, un parque ladrillero, bueno, ya no sé ya, qué está pasando en el mundo. cartón lleno, cartón No lleno. sé qué está. Quiero foto de eso, quiero foto de eso, quiero foto de eso. Bueno, Te mando un abrazo Alejandro, enorme. muchas gracias y un fuerte abrazo a todo el equipo. Abrazo grande. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Daniel Jofra, el secretario general de los trabajadores de la Federación de Aceiteros y demás. ¿Cómo andamos, Daniel? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué te preocupa más? ¿La cuestión salarial o la cuestión o el clima político que está atravesando la Argentina? Mirá, yo creo que la cuestión salarial es muy preocupante. El hecho de que tengamos el 42% de pobres, la verdad que es una situación muy difícil. Cuando en el 2015 Cristina dejó un 25% de pobres. Entonces pasaron 2 gobiernos y cada vez la clase trabajadora está peor. Y el clima político, la verdad que es lamentable, ¿no? Es preocupante a futuro, ¿no? Porque uno no avisora una organización política que uno pueda pensar de que van a gobernar para la ciudadanía. Si todas las cosas que están haciendo son a favor de los que más tienen. Ujú. Eso es lo que mi criterio, No, está bien, para eso te consultamos. y no tener la responsabilidad de gobernar un Ujú. país. Yo Ujú. represento a trabajadores y a trabajadoras.
Sí, a ver, vos lo ves desde tu punto de vista, el punto de vista de un dirigente sindical que está defendiendo el empleo, está defendiendo los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, pero vos ves que no se hacen, no se toman medidas en favor de ese sector. No, porque aparte todas las medidas que se toman es para que los empresarios no se enojen. Claro. Entonces, el campo se enoja, le dan un dólar exportador. Se enoja Paolo Roca y le dan algún subsidio para que no despida. Y ya ves, y los trabajadores que luchan reniegan mucho. La Ujú, vara no es la misma. ujú, Desde hace mucho tiempo ya, pero bueno, eso es lo que tenemos que entender las organizaciones sindicales a la hora de defender a los trabajadores. No ujú, podemos estar esperando de que haya un mesías político de que nos venga a salvar. No va a ocurrir eso. No va a ujú. ocurrir porque hay determinados sectores, como Cambiemos, que están muy identificados con la clase más poderosa y desprecian abiertamente a la clase trabajadora. Pero hay otros partidos políticos que tienen integrantes que no hacen absolutamente nada y siempre favorecen a los que le pagan la campaña y a los que lo posibilitan llegar a esos lugares, ¿no? Ujú, Pero bueno, me parece que ese clic no lo tienen que hacer los políticos, no esperar nosotros que lo hagan, sino que la dirigencia lo tiene que hacer, tiene que ujú. madurar. Vos reclamás que la dirigencia en su conjunto, ya sea gremial o política, empiece a avanzar en ese tipo de proyectos, porque en el medio del gobierno, y creo que alguna vez lo hablamos contigo, en un momento se le ocurrió, por ejemplo, no era expropiar, sino intervenir Vicentín, y reculó en chancleta. Digo, quizás por dos tapas de diario, por tres movilizaciones que se dieron. ¿No hay voluntad política ahí o necesitamos reactivar otra clase de dirigentes para que estas medidas se planteen? Mira, yo creo que políticamente nosotros tenemos que tener dirigentes que realmente defiendan al país independientemente de los intereses contrapuestos, ¿no? Es decir, obviamente que si alguien te paga la campaña a vos, te vaya a pedir que Claro, haga una política favorable a obvio. ellos. Pero el problema más grande que nosotros tenemos como clase trabajadora son los sindicatos, son las federaciones, son los gremialistas, que no entienden que nos tenemos que unir para defender a los trabajadores independientemente del gobierno que esté. Ujú, Eh, y me refiero precisamente a la CGT a la cual pertenezco, ¿no? Sí, pero creo que las centrales pasan por una misma situación, pero la CGT tiene un poder, todavía lo sigue teniendo, un poder de movilización, un poder de aceptación, porque hay mucha necesidad, entonces los claro, trabajadores aceptan lo que propone la CGT, que ujú, últimamente no está proponiendo nada, ni siquiera defender a su compañera de partido, ¿no? ujú. Donde la mayoría de los dirigentes sindicales milita. Y sin embargo, ni siquiera ese reflejo tienen salir con una medida después del atentado que Ujú. sufrió Cristina. Entonces, es muy preocupante, si no solamente que no se preocupan por los trabajadores, que es lo que más me interesa a mí en particular, sino que tampoco se interesan por lo que supuestamente ellos no hacen determinadas cosas Claro. porque está su líder gobernando. ¿Y por qué crees que la CGT no decide una medida de fuerza? ¿Qué análisis podés hacer en esto? Que después veremos si está bien o está mal, si era una medida de fuerza o no. Se quedó con un comunicado donde declaró un estado de alerta. ¿Por qué crees que ciertos dirigentes de la CGT no acompañan a la vicepresidenta en este caso? Mira, yo creo que el sindicalismo no solamente no acompaña en su estoy generalizando porque hay muchos ¿Está bien? gremios, hay Sí, obvio, obvio. 73.000 dirigentes sindicales y siempre estamos hablando de un grupo de gente. Dentro de la CGT hay un grupo mayoritario, porque hay otro grupo que realmente pelea en su sindicato, que no quiere dejar la zona de confort. Entonces, por las dudas no hagamos esto porque saben que viene el apriete, bueno, pero eso pasa en todos lados. Mirá, Claro. te digo,
algo sencillo para entender cómo es la política de la CGT. Es decir, cuando nosotros empezamos con la huelga en la fábrica, nosotros sabíamos que las empresas iban a reaccionar y nos iban a contraatacar con cuestiones domésticas de dentro de los lugares de trabajo, como no tomar mate, como perseguir a los trabajadores a ver si estaban sentados, bueno, todas esas cosas que ocurren, que si uno se pone a pensar y decir, bueno, no, quiero seguir en la zona de confort, bueno, van a tener el resultado va a ser bajo salario. Y bueno, la CGT, los resultados que tiene, 52% de pobres, y entonces, pero no quiere hacer nada, hasta le da vergüenza hacer una movilización, porque la vez pasada, en la última movilización que se hizo, había casi 500.000 personas, 600.000 personas, y sin embargo estaban todas esparcidas por todos lados porque no querían el tumulto ni el aglomeramiento de gente para que no parezca que estaba haciendo algo en contra del gobierno. Y es una cosa que es bastante ilógica y que a la gente le da mucha bronca eso, porque necesitamos el paraguas de la CGT, porque la CGT, en definitiva, para aquellos trabajadores que no están bien representados de sus organizaciones, por lo menos haría algo por el resto de los trabajadores. No puede ser que la CGT negocie un salario por debajo de la ley de la indigencia. Sí, Inconcebible. hoy vos hiciste referencia en dos oportunidades a ese 52% pobre, pero tenemos casi un 45%, 40%, ¿no? El porcentaje anda por ahí, de trabajadores y trabajadoras no registrados, que esto también es otro tema, porque están fuera de convenio, no pueden discutir salarios, vienen con una pérdida de, no sé, casi 40 puntos de sus ingresos. Digamos, eso también es muy preocupante. Y CGT tampoco los contiene. Por eso los movimientos sociales han crecido tanto, ¿no? A ver, no los contiene porque si no tendrían la posibilidad de votar y son mucho más que los trabajadores registrados. Entonces, por eso te digo, o sea, tratan de abroquelarse en un sistema que los mantiene vivos adentro de un lugar cómodo. Entonces, no pelean contra los gobiernos de turno, porque ahora ya no es más una identificación política que es el peronismo con el gremialismo, sino que con Macri tampoco. Si hicieron un paro, con todo el despelote que hizo Macri, hicieron uno o dos paros. Y hacen cosas para no aceptar a otros compañeros que tienen mucha más necesidad, porque saben de que son muchísimos, como los desocupados, las clases sociales que tenemos en nuestro país, que tienen mucha necesidad y no lo aceptan porque saben de que no van a poder ir a decir, bueno, a ver, hacemos una nota, hacemos un paro o hacemos una movilización. Porque la necesidad es hoy, ayer. Es decir, no tienen la posibilidad que, por ejemplo, tiene el sector nuestro, que nosotros estamos en una situación económica distinta a la mayoría de nuestro país. Hacemos la niñita sobre qué te dejó este ataque a la vicepresidenta. O sea, ¿qué fue lo que te generó a vos? ¿Por qué crees que se dan estas situaciones tan violentas? Y sobre todo con la que todos consideran la máxima referente, más allá de la discusión después electoral, digo, pero hoy la figura central siempre termina siendo Cristina. A mí, en primer lugar, me parece de una gravedad institucional muy grande, ¿no? Es decir, de que pudieron haber llegado hasta la vicepresidenta, más allá de que mi observación hacia la seguridad de las personalidades importantes de nuestro país es bastante débil. Si cualquiera puede tener una llegada sin ningún tipo de control. Y creo que lo que le pasó a Cristina, creo que fue exceso de confianza y también una parte insegura de que el gobierno no le proporcionó a una persona que dividió el país en cuestionamiento y en adoración. Entonces, me parece que en ese sentido me preocupa mucho más porque si la vicepresidenta no tiene seguridad, ¿qué puede esperar un ciudadano común? Ahora, me parece que la clase política hay una situación que no está entendiendo,
y que al principio lo tomó como chiste, este odio, esta brecha que hay entre la misma clase trabajadora, este odio que se generan permanentemente con acusaciones en vez de proponer soluciones. Y esto genera, a ver, si esto se hubiese llevado a cabo y la hubiesen asesinado a Cristina, el país hoy sería un desastre. Sería un desastre como en la época de los 70 o peor, con la diferencia que en la época de los 70 había ideales. En la época de los 60, de los 70 había ideales. Hoy están los estúpidos diciendo cualquier pavada y se forma una bronca que uno nunca sabe en dónde va a terminar. Entonces, ese juego que hacen dialéctico en los medios, que en vez de utilizar los medios para proponer alguna solución, dicen pavada permanentemente, hacen acusaciones que no lo pueden corroborar. Toda esa pantomima que hacen los políticos lleva a que la clase que más necesita esté muy enojada y nos pueden llevar a una situación incontrolable para ellos, porque aparte no están capacitados para controlar una situación de desorden social. Entonces, porque ya lo han demostrado, o sea, el último desorden grande social que hubo en nuestro país fue en la época de la Rúa y mataron a más de 30 personas. Entonces no es joda de decir, bueno, no, acusar y no poder llegar a comprobar absolutamente nada, solamente para desprestigiar y por un interés político. Es decir, acá hay una realidad. En otro momento, el capitalismo no invadía con los militares. Hoy no ganan las elecciones. Hay un sector que está identificado claramente con ese sector que desprecia a la clase trabajadora, que desprecia por una cuestión de clase, que quieren vivir solo, que quieren vivir tranquilo y con el 60% de pobres. Es una ridiculez porque ni siquiera piensan de que esos pobres se van a transformar en delincuentes, que el día de mañana le van a hacer la vida imposible. No van a poder vivir en ningún lado. Pero bueno. Como siempre, Daniel, te agradecemos muchísimo. Es interesante cruzar opiniones. Te mando un abrazo enorme y obviamente seguiremos en contacto. Otro para vos, Ale. Abrazo grande. Muy bien, estamos con Jorge Frías, el secretario general de la Asociación de Capitanes de Pesca, pero vamos a hablar de una federación, una nueva federación que está ahí en marcha. Jorge, ¿cómo andamos? Bien, bien, Alejandro, acá estamos en viaje, me agarrás así Está de bien, sorpresa, pero bueno, me gustan estas siempre notas, disponible. me gustan estas notas así, eh, tipo película, ¿viste? Diferente, Tipo sí, película. diferente. On road diría alguien. Bueno, ¿qué es la FETRA? A ver, decímelo vos. Federación de Trabajadores Fetramari, del Mar y la Industria. argentino y la industria. Sí, Ah, porque, bueno, hemos coincidido con dos gremios que tienen autarquía de los gremios que tienen su central en la capital. Esto ah, sería el CIMAP, el Sindicato de Marineros Pescadores, y el SUPA, un gremio que tiene la particularidad que en cada puerto, el sindicato de estibadores, en cada puerto forma su seccional y después se federa sí. en lo que es justamente la Federación de Estibadores. Pero bueno, entre los tres gremios que tenemos esta autarquía que te decía, hemos coincidido en federarnos con vistas a poner todo el esfuerzo en la actividad que desarrollamos en el mar argentino. Nosotros con la cuestión pesquera, los estibadores con la descarga, pero también cuando hablamos de la industria estamos hablando de los gremios navales, portuarios y los de procesamiento. Por eso hablamos Claro. de la industria toda. Y se le suma, sin lugar a duda, con una visión de corto y mediano plazo, la posibilidad de la explotación offshore, con lo Ajá. cual estamos hablando de la extracción petrolera en alta mar, una industria que sin lugar a duda le va a dar mucho empuje a la provincia de Buenos Aires, mucho empuje a la propia Mar del Plata y obviamente al país, ¿no es cierto? Ujú. Entonces,
en ese sentido, los gremios marítimos estamos atentos a que ese caudal de puestos de trabajo podamos ocuparlo nosotros. Quizás en el gremio que represento no tengamos tantas chances porque nuestras certificaciones, nuestras titulaciones, no nos estarían habilitando a tripular ese tipo de barcos. Pero justamente una federación habla de compañerismo y habla de acompañar los procesos de todos los que los integramos, más allá si a nosotros nos toca ocupar esos puestos de trabajo o no. Estamos pensando en la ciudad Seguro, y seguro. estamos pensando en la provincia y en el país. Ahora, Jorge, a ver, haceme una aclaración. Ahí, obviamente, al público le queda esta cuestión de cómo está el tema de las plataformas offshore ahí en Mar del Plata. ¿Está avanzado? Porque en un momento se habló mucho cuando venían las inversiones. Después se habló porque parecía que había una parálisis. Hoy, ¿cómo está ese sector? ¿Está avanzado ese Bueno, mira, proyecto? lo primero que hay que tener claro que esto no es nuevo. Sí. La prospección sísmica, que de esto es lo que generó tanto ruido, es un sistema donde unos buques de una importancia en cuanto a su estructura, con capacidad de emitir unas ondas de aire comprimido que tienen la suficiente potencia para atravesar eh, toda el agua, toda la columna de agua, llegar a la superficie, al lecho marino, al lecho marino, digo bien, penetrarlo y que esa onda vuelva al buque, con lo cual, con los datos que se necesitan para determinar si ahí hay petróleo, hidrocarburos o lo que se busque, en este caso petróleo. Entonces, esta prospección ya se hace hace años. El mar argentino está prospectado sísmicamente desde hace tiempo. El gobierno anterior le dio un empuje en cuanto a la proyección de eh, habilitar alrededor de 10 o 12 pozos frente a las costas marplatenses, pero mar adentro, muy lejos del mar, de la costa. Esto es como pararse, decía un compañero, pararse en la rotonda de acceso a Mar del Plata y querer ver el obelisco. Aquí va a Ah, pasar lo mismo. ah, Desde las playas marplatenses las torres no se verían. Estamos hablando de profundidades de más de 1000 metros. Esto no generaría todo esto, estos temores que durante el verano pasado, aprovechando el turismo, la gente que estaba ah, transitando de paso ocasionalmente, aprovecharon eso y generaron cuestiones como que iban a afectar a la fauna marina, a las ballenas, a los pingüinos, todas especies que no habitan en el Mar del Plata. O sea, de ninguna manera ah, esto podría pasar. El tránsito de las ballenas no es una avenida por donde ellos transiten. Además, los técnicos explicaron con claridad que las ondas se van emitiendo de manera secuencial y no explosiva, no es todo inmediato, con lo cual cada onda que le va de menor a mayor intensidad permite que la fauna se acomode. Digamos, si ah. se la está molestando, obviamente que la fauna existente se irá alejando de la zona y así es como se lleva adelante este proceso. Pero bueno, la desinformación llevó hasta que el propio intendente se presentara ante la justicia y ahora recientemente salió una noticia donde ya la mirada del intendente sería diferente y estaría también acompañando este proceso. Es raro, ¿no? Lo- Porque el intendente proviene de Juntos por el Cambio, ¿no? sí, eso fue lo que llamó la atención. En principio tenés Ah, dos miradas, una que es ah, política, quizás que es la más probable de mi punto de vista, y lo digo respetuosamente como un simple analista, si querés. Obviamente que quizás el intendente trató de llevar este proceso hacia el futuro con la expectativa de que el gobierno sea el de su color ah, el próximo año. Pero bueno, también se ha dejado llevar por el turismo en el momento, que tenía que ah. salir a dar respuestas. Pero bueno, nada es casual, ¿no? Nada de Mm. este tipo de cosas no ocurre por Bueno, casualidad, volvamos al tema de pero la tiene que ver con sí, eso. volvamos al tema de la federación. Esto sería nada más que una Sí, parte de la federación que tiene que ver con la sí. explotación offshore. El resto tiene que ver con todo la otra actividad marítimo portuaria, que tiene que ver la pesca, desarrollos. Claro que sí.
Desarrollos inclusive de tierra adentro, digo, ¿no? Claro, mira, la cuestión es esta. Los gremios que somos originados en el sector de trabajo, en este caso el mar argentino, los puertos, los distintos puertos de la Argentina, del litoral marítimo, la Asociación de Capitanes tiene representación en todo el litoral marítimo, y los problemas que suceden terminan trasladándose a Buenos Aires con la expectativa de encontrar una solución. Y la verdad que en la capital federal las federaciones que ya existen, las confederaciones que ya existen, los gremios hermanos que tienen las centrales en Buenos Aires, tienen tantos problemas que apenas si nos pueden escuchar los nuestros. Entonces, después de tantos años de transitar la dirigencia, convenimos con estos gremios hermanos de empezar a solucionar los problemas nuestros y no ser algo distinto o contrario a lo que ya existe. Estamos haciendo una federación que no es para contradecir a otra, sino Si no para solucionar, acompañar. para solucionar nuestros eh, propios problemas. Ay, se nos fue el contacto. A ver, se cortó, perdón. Ahí. Para solucionar Decía, nuestros para solucionar, problemas, sí, sí, ahí pasó algo. ¿Me estás escuchando? esto escucha perfecto. Es Bueno, decíamos, es para para solucionar. solucionar nuestros problemas y en realidad llevarle a las centrales los problemas solucionados, contarle que Claro, tuvimos problemas, pero también llevarle las soluciones. Tiene bien. un poco que ver con esto, con que los representantes de los trabajadores de alguna manera Mm, hemos crecido en esto de representar y entendemos que ya podemos solucionar los problemas que se originan nosotros mismos sin mm. apelar a las centrales. ¿Cuándo comienza a funcionar concretamente esta federación? Mira, en este Porque, momento estamos en todo lo que es el proceso administrativo, ya la decisión política está, el acuerdo lo hemos hecho, el preacuerdo, digamos, y ahora los abogados están conformando ujú, los estatutos, el estatuto necesario, y a partir de ahí hacer la presentación administrativa ante el Ministerio de Trabajo para contar con la personería gremial, sería ujú, una entidad de segundo grado, pero más allá de ese proceso, nosotros ya estamos trabajando. También paralelamente se ha conformado un frente sindical de todas estas ujú, actividades. Vuelvo a repetirte, los tres gremios que estamos en los buques, que son marineros, capitanes y conductores de máquina, los estibadores, los trabajadores navales, que son los que trabajan en los talleres navales, y los procesadores, que son de las fábricas de envasado, de fileteado, etcétera. ujú. Ese frente pretende obviamente discutir también la política del sector, que tiene ese interés, así Claro. que vamos entusiasmados en poner un mojón Ujú. en los distintos puertos y poder empezar a darle empuje a la industria. Ujú. Jorge, esto está directamente relacionado más con la generación de puestos de trabajo, el crecimiento de la industria, que puesto en salario, ¿no? Me da la impresión que viene más por ese lado, ¿no? Bueno, mirá, a ver, te escuché un poco bajo. No, decía, te repito si querés. Digo, me Sí, da la impresión que la federación está más, propone más la creación de puestos de trabajo y la generación de oportunidades, más que tratar las paritarias del sector, ver si hay mejores salarios hoy. Me parece sí, que por supuesto, es una correcto, mirada sí, más a está futuro, clara ¿no? tu forma de verlo, porque es así. Nosotros queremos coaptar la fuente de trabajo y trabajar fuertemente en lo que es capacitación y formación, más que en las cuestiones salariales, que eso va a seguir corriendo Por por cuenta de... cuenta Claro, individual de cada gremio. O sea, claro. la idea de federarse no está atada a que los gremios solucionemos los problemas de todos los gremios. Cada uno tiene su Su representación, su representación. personalidad gremial, la seguirá utilizando con Ujú, esa libertad ujú. y la federación va a atender cuestiones de la macro y Sí. no de las individuales de cada gremio. Y la federación también tendrá ahí un capítulo muy especial por la ley de descarte, ¿no? Para impulsar la ley de descarte. ¿Perdón? Te decía que también tendrá un capítulo la ley de descarte, ¿no? El proyecto que tienen ustedes de descarte Bueno, cero. eso siempre como trabajadores, vos sabés que nosotros tenemos una propuesta que se llama Descarte Cero, que la comparten los distintos gremios, pero para lograr que esto se trate como un proyecto de ley y finalmente se tenga
se logre, que sería aprovechar lo mejor posible el recurso, dejar de desperdiciar toneladas de alimento, que en definitiva es lo que es el descarte pesquero es descartar alimento, pero obviamente hay que encontrar un equilibrio entre la explotación comercial, el negocio de lo que significa la pesca y el cuidado del recurso. Hay que alcanzar una madurez necesaria que evidentemente todavía el sector no la tiene, y la expectativa de poder conformarnos con una estructura gremial de mayor envergadura también está enfocada en esto, en poder sentarnos con las intercámaras, por un lado, y también con los funcionarios, que esta responsabilidad la tienen más los funcionarios que obviamente los trabajadores y los empresarios, ¿no? Los empresarios son inversionistas, van por su negocio, lo tienen que hacer de la mejor manera y más rentable para ellos. Nosotros dependemos de nuestro trabajo, y acá hay una obligación del Estado de conservar el recurso, como lo señala la Constitución Nacional, para las generaciones futuras. Sí, sí, Bueno, esto es lo que hay que empezar a tratar. Es una decisión política. Jorge, como siempre te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo enorme y a seguir laburando. Gracias, Alejandro, y me disculpo por favor. los inconvenientes, pero la ruta tampoco nos sobra la mejor señal, así que estoy agradecido que lo pudimos hacer. Sin duda, te mando un abrazo enorme, Jorge. Chao. Gracias. Esto fue todo, les agradecemos por acompañarnos, nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com, información actualizada todos los días, los reportajes de La Primera Piedra, las notas de movilizados, información, insisto, todos los días, con actualidad, y por otro lado me pueden seguir de lunes a viernes de 10 a 12 en Radio del Plata con Eddie Zunino, Café a las 10, y en diferentes programas de la radio, y los domingos de 10 a 12 con Alejandra Malem en Mañana de Domingos. Señoras y señores, muchas gracias. Chau, gracias.